El acta de la sesión número 161 se da por aprobada y la sesión número 162 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la subsecretaria de Prevención del Delito, por medio del cual remite el primer informe trimestral sobre respuesta a glosas de la Ley de Presupuestos del año 2025. Y un pareo de los diputados señores Juan Santana y también el diputado Frank Sauerman para la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? Sí, adelante, secretario. Sí, señor presidente, también se recibió un correo electrónico por parte del señor Francisco del Río, mediante el cual propone invitados para el proyecto sobre trabajo nocturno de embarazadas y personas que tienen a su cuidado de menores de edad, en representación de la diputada señora Osandón. Estos son el Consejo Minero y también la FECHIPAN. Habíamos dicho que hasta las 12 de hoy se recibían los invitados. Perfecto. Perfecto, diputado Sandón. Me agrada esa disciplina. Ya. Bueno, ¿hay palabras sobre la cuenta? ¿Hay puntos varios? ¿Alguien quiere plantear un punto vario? Bueno, vamos a partir entonces con la orden del día. Primero que todo damos la bienvenida al ministro Giorgio Bocardo, segunda vez que nos visita para referirse a los dos proyectos de ley que hoy debemos ya tramitar, de vuelta de la votación en general en su favor en la sala. Diputado Ulloa, bienvenido. Hola, mi presidente, ¿cómo está? Muy bien, diputado. Así que, bueno, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los siguientes proyectos en ley. En segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas y la modificación a la ley 18.700 para otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos. No sé si, ministro, si usted quisiera referirse en general a el primer proyecto, solo el primer proyecto. Ya. Estamos viendo el de salvavidas primero, el punto 1. Vamos a partir con el proyecto de salvavidas. No vamos a leer la indicación que se le incorporó en sala, porque es bien larga, pero tienen allí en sus manos el comparado y vamos a dar la palabra al ministro para que se refiera a este proyecto de ley y luego le vamos a dar la palabra al diputado Cuello, que es quien ha impulsado esta iniciativa, y luego abrimos el debate. Ministro, tiene la palabra. Bueno, primero que todo saludar a los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Como saben, el Ministerio del Trabajo, en un trabajo, valga la redundancia, que llevó adelante inicialmente el diputado Cuello y otros diputados y diputadas de esta Cámara, hicimos una indicación sustitutiva que daba lugar a lo que se ha conocido como el proyecto que crea el código, el Código Especial de Trabajo de Salvavidas. En ese marco, solamente para recordar, esta comisión aprobó el reconocimiento formal del trabajo de salvavidas como relación laboral sujeta al Código del Trabajo. Se estableció también una certificación obligatoria de competencias por parte de Chile Valora. Se estableció también un derecho a la remuneración íntegra en días no trabajados por causas climáticas, la obligación del empleador para proveer capacitaciones, medidas de seguridad, higiene y condiciones sanitarias adecuadas. Se estableció también la duración mínima del contrato de al menos 3 meses en temporada estival, entendiendo que las concesionarias tienen que presentar una dotación por temporada. También se estableció la aplicación del artículo 163 del Código del Trabajo para contratos de temporada entregando certeza jurídica. Se estableció también la flexibilidad razonable en caso de reemplazos por incapacidad laboral, la prohibición de asignar tareas ajenas a la labor de salvavidas.
y en ese contexto fue la tramitación que tuvimos aquí en la comisión y pues después posteriormente se llevó a la sala. Particularmente en este momento me toca dar la opinión respecto a la indicación sustitutiva presentada por el diputado Cristian Araya, que significó también devolver a la Comisión de Trabajo esta discusión. A nuestro juicio, en primer lugar, se suprime la exigencia de que los salvavidas sean contratados por un periodo no inferior a 3 meses en playas o piscinas, eso es lo que indica la indicación. Esta modificación, a nuestro juicio, abre espacio a vínculos laborales extremadamente breves y precarios, afectando directamente la estabilidad del empleo en un contexto marcado por la estacionalidad del servicio y la necesidad también de asegurar la dotación respectiva. Cabe señalar que el fundamento de la norma original radica precisamente en reconocer la especial temporalidad de la función del salvavidas, garantizando que durante el periodo estival exista una contratación continua y suficiente para cubrir las necesidades operativas de seguridad en zonas de baño. Al eliminar este requisito se debilita la profesionalización del rol y se fomenta una lógica de contratación fragmentada que, a nuestro juicio, pone en riesgo tanto los derechos laborales como la continuidad del servicio. Al eliminar la mención al artículo 163 del Código del Trabajo, se elimina toda referencia a la regulación aplicable a los contratos por temporada, lo que, a nuestro juicio, debilita la certeza jurídica para empleadores y trabajadores sobre los derechos y deberes específicos de este tipo de vínculo. Además, al no contemplar excepción para personal de reemplazo por incapacidad laboral, el texto, al omitir esta excepción, que permitía que el personal contratado por reemplazo no estuviera sujeto a la duración mínima de 3 meses, lo que no se adapta a la especialidad de la labor y sus lógicas de funcionamiento. En conclusión, la indicación sustitutiva presentada por el diputado Cristian Araya, a nuestro juicio, significa un retroceso en lo que efectivamente esta indicación sustitutiva y la motivación original que llevó al diputado Cuello a presentar este proyecto de ley y también la demanda de las distintas organizaciones de salvavidas a lo largo de todo el país, nos parece que se aleja de los objetivos originales del proyecto al regular el trabajo de salvavidas en condiciones de estabilidad, seguridad y formalización. En síntesis, se eliminan disposiciones esenciales que fueron incorporadas, como profesionalizar esta labor, proteger derechos laborales en contextos de empleo estacional y dificulta elevar los estándares en prevención y seguridad en espacios de baño. Por su parte, el texto aprobado por esta comisión ofrece una respuesta concreta a la informalidad, a la temporalidad y falta de reconocimiento que históricamente ha afectado a los salvavidas. En ese sentido, al menos, nosotros seguimos defendiendo el texto que se aprobó y esa es la opinión, al menos, de parte del Ejecutivo en esta materia. Gracias, ministro. Solo para ilustrar, la indicación tiene el cambio, tiene 3 cambios, al menos a simple vista. Lo de trabajadores y trabajadoras, sí, se señala solo trabajadores. Lo que señala el ministro, que es eliminar la temporalidad, que es básicamente eliminar el último párrafo, y eliminar el artículo 2, que es declárese el día 3 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Salvavidas. Esos son los 3 elementos que se ven como diferencias sustantivas. Hay una diferencia de forma en el segundo párrafo, pero si uno lo puede leer, en realidad en el fondo señala exactamente lo mismo. Está el diputado Cuello y luego vamos a abrir el debate, ¿ok? Diputados, diputadas. Diputado Cuello tiene la palabra, usted fue el mocionante, así que le damos la palabra. Bien, muchas gracias, presidente, por haber puesto en tabla este proyecto en segundo informe para debatir esta indicación. Saludo también al ministro del Trabajo, don Giorgio Bocardo, y también siempre es bueno reconocer que esta indicación que presentó justamente el Ministerio del Trabajo creo que recoge el espíritu de lo que se debatió en las distintas mesas de conversación con los salvavidas de todo Chile. Yo coincido con el ministro, por su intermedio, presidente, en el sentido que la indicación del diputado Araya, que nos hubiera gustado que pudiera haberla defendido, en realidad, a mi juicio, desnaturaliza el proyecto por varias razones. No quiero ser reiterativo, pero hay una razón que quiero reforzar, que es la siguiente. Hay una incoherencia normativa en la segunda parte, el segundo párrafo del inciso primero, cuando dice que este contrato de trabajo se regirá por las normas generales de este código, sin perjuicio de las normas dictadas por las
autoridades marítimas y sanitarias en el marco de su competencia. Es decir, únicamente lo que dice este artículo es que el contrato de salvavidas se va a regir por el Código del Trabajo, normas generales, más lo que dicte la autoridad marítima y sanitaria. Es decir, todo lo que viene después, entonces, pues carece de valor, porque son normas especiales. ¿Ya? En consecuencia, yo creo que ya hay parte equivocada la indicación, porque tiene una severa incoherencia de carácter normativo, porque en definitiva lo que elimina acá, lo que suprime es la expresión, lo dispuesto en el presente artículo, y eso se refiere justamente a esta regulación especial. Lo otro, que es más de fondo, creo que afecta una demanda fundamental de salvavidas que tiene que ver con la estabilidad. Lo debatimos en esta comisión cuando vinieron justamente los dirigentes de salvavidas, que un aspecto fundamental o una demanda, una necesidad, aparte de la capacitación, tiene que ver con que muchas veces muchos concesionarios aplican o contratan por mes o por una duración muy inferior a la temporada, y en consecuencia eso explica renegociar los contratos y generar una mayor inestabilidad a un rubro, a una profesión que tampoco se ocupa todo el año en muchas partes de Chile. Entonces, creo que es fundamental mantener la indicación original del Ejecutivo en su conjunto, y en particular respecto de una duración mínima del contrato de trabajo, que serían de 3 meses, o lo que dura la temporada estival, y al mismo tiempo también prever un mecanismo de reemplazo cuando existe incapacidad laboral por parte del salvavidas que es titular o que es del contrato de trabajo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cuello. Vamos a ordenar la conversación. Vamos a hacer una primera ronda, luego le vamos a dar la palabra al ministro, y luego yo creo que ya en función del debate vamos a ir avanzando. Recordemos que esto es segundo trámite. Diputado Ulloa, usted tenía la palabra. Diputado Sandón, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Concordando con los que señala por su intermedio el diputado Cuello, efectivamente a mí la única prevención o salvedad, observación que hice en la discusión en particular fue respecto a la temporalidad, pero la indicación del Ejecutivo respecto a la temporalidad, yo quedé bastante satisfecho, porque señalé, y ustedes recordarán, que Chile no es diverso, la temporada o la temporalidad en Arica o en Iquique no es la misma que en Punta Arenas, Chiloé, Puerto Montt, y por tanto la temporalidad propuesta, la indicación del Ejecutivo, dice relación y señala claramente que señala por la totalidad del tiempo necesario para el desempeño de sus funciones, y que no podrá ser inferior a 3 meses, y ahí se estableció claramente que salvo que la autoridad respectiva fije un tiempo de funcionamiento menor. Y yo quedé tranquilo con esa incorporación de esa redacción, por cuanto deja salvo, o dejaría salvo, las situaciones que por clima, geografía, etcétera, esa temporalidad resulta en la práctica inferior. Mi única duda respecto de eso es que solamente para los efectos de la historia fidedigna de la ley, que he establecido por lo menos aquí cuál es esa autoridad que señala la indicación, solamente para que después, frente a alguna duda, podamos recurrir a la historia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Mira, yo tengo aquí una duda, porque en la Cámara tengo entendido, presidente, por su intermedio, se había hablado de esto los días D, que se iban a acabar los días D por ley, porque en el fondo los días D supuestamente se hacen por decreto, pero nos tomamos la sorpresa que en el proyecto estaba incluido el día D. Entonces no sé de a dónde viene eso, dado que nosotros habíamos tomado una decisión aquí, porque incluso habían hartas mofas que pasábamos que el día D. Entonces los días D en general son decretos, y aquí está haciendo por ley. Esa es mi primera pregunta. Y la otra, una pregunta reiterativa, que me gustaría, si por su intermedio el presidente la puede contestar, es que aquí tenemos un contrato fijo. Estamos hablando de esto de los 3 meses. Entonces, ¿cómo en un contrato fijo, donde hay poco tiempo, se puede despedir? O sea, me pareciera que no se podría despedir por necesidad de la empresa, porque estamos hablando de 3 meses y un contrato fijo. Entonces, quiero, por favor, si podemos volver a tener esa explicación, que ese debate, que es justamente lo que de alguna vez conversamos la vez pasada. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Yo quiero señalar algunas cosas. Efectivamente, acá veo, al menos en la indicación, 2 problemas. Uno que señala lo que señaló el diputado Cuello, el sin perjuicio de las normas. Esa palabra podría ser interpretada como que finalmente el artículo 1 que estamos proponiendo sería como subsidiario a otras normas, y esas otras normas serían las dictadas por la Autoridad Marítima y Sanitaria.
el marco de su competencia. Estuvimos acá con la autoridad marítima, ellos evidentemente no manifestaron una opinión política respecto del proyecto, pero sí al menos mostraron evidencia de lo importante que era sostener hoy si no me equivoco, eran 1000 salvavidas en Chile, 1000 personas. Ese es el universo del cual estamos haciendo aplicable esta normativa. Lo segundo es que efectivamente acá la indicación elimina todo un párrafo, que un párrafo es un elemento esencial del proyecto de ley, que era justamente regular uno de los elementos de precarización del trabajo, que eran los contratos por día, por semana, por mes. Justamente lo que señaló la autoridad marítima era que la temporada estival se da en todo Chile, en algunas regiones por un año completo, pero nunca por menos de 3 meses. Eso señaló la autoridad marítima. Por tanto, me parece que no es positivo que se elimine finalmente el no podrá ser inferior a 3 meses, salvo que la autoridad respectiva fije un tiempo de funcionamiento menor. Lo que establece la indicación original es que la autoridad puede fijar un tiempo de funcionamiento mejor. O sea, se está dando la facultad, no es una obligación. Por tanto, me parece que elimina el corazón del proyecto. Diputado Lavé, si no hay más consultas, le vamos a dar la palabra al ministro. Gracias, presidente. Para precisar algo, sobre todo a la gente que a lo mejor pueda estar siguiendo este proyecto. Cuando uno obliga a 3 meses, yo entiendo y está acá y efectivamente lo que dice el presidente es correcto. O sea, en Iquique es totalmente distinto que en la zona costera, digamos, o el litoral central. Pero 3 meses obligar a un empleador a contratar a alguien, quiere decir que ¿qué pasa si ese salvavidas no llegó a la hora, le pegó a un niñito, no hizo la pega, y todas esas cosas que son causales de despido? Pero es que pareciera ser que es un poco más rígido, entonces quiero que el Ejecutivo lo explique y lo profundice para después no estar, insisto, con un salvavidas de cemento legislando. Sí, perfecto, muy legítima la pregunta. Ministro, tiene ahí al menos 3 consultas que se le están realizando. Sí, bueno, primero hay que recordar cuál fue el origen de indicar duración mínima de contrato. Tiene 2 orígenes. La primera es que efectivamente cuando se producen las concesiones y la autoridad marítima en este caso es la que autoriza finalmente una dotación determinada para las determinadas características que por ejemplo puede tener el litoral, una playa, ese concesionario se tiene que comprometer con una determinada cantidad de salvavidas por un determinado periodo de tiempo. Y efectivamente la idea de vincular a la temporada, que obviamente puede variar dependiendo de ciertas características a una dotación inicial, es la manera por un lado que se garantiza que esa persona que administra el litoral cumpla con lo que la autoridad marítima le está pidiendo, pero también porque conocimos prácticas en donde muchas veces esos salvavidas que tenían una continuidad laboral de varios meses eran despedidos y contratados mes a mes. Ambos elementos fueron los que quiso fijar ese contenido mínimo, entendiendo que pueden haber situaciones particulares en donde la autoridad respectiva, y ahí por su intermedio, presidente, responder a la pregunta del diputado Ulloa, que en el caso de piscinas es la autoridad sanitaria y en el caso de playas es la autoridad marítima la que autorizan finalmente y fijan la temporada. Y eso para que quede también determinado en la historia de la ley. Respecto a qué pasa con cualquier situación especial una vez que esos trabajadores salvavidas son contratados por un mínimo de 3 meses, aplican las causales generales de los despidos y por distintas razones que pueden haber de que contempla nuestro Código Laboral, esas personas pueden ser potencialmente despedidas si se cumple alguna de las causales establecidas en el Código del Trabajo. Por lo tanto, al fijar ese mínimo de 3 meses, no se está estableciendo en el fondo un contrato que sea imposible de finalizar si es que el Código del Trabajo así lo permite, pero entendiendo que tanto por certeza en materia de dotación mínima inicial como también por evitar esta práctica del contrato mensual para volver a contratar, ese mínimo asociado a la temporada nos pareció un mínimo razonable, entendiendo que eso no obsta a que si se incumple alguna de las normativas del Código del Trabajo y que se aplique alguna de las causales generales de despido, estas también estén afectas para este contrato de 3 meses.
Gracias, ministro. Ya, creo que si no hay más dudas, me atrevo a señalar que vamos a rechazar esta indicación, ¿no? En rechazo uno puede pedir la unanimidad. Así que solicito la unanimidad. Ya, diputado Lavé quiere la votación. Adelante. En votación, señor secretario. Muy bien, presidente. La señora Sicardini, ¿cómo vota? Señor Cuello. Sí, solamente quiero Adelante, antes de votar, justifique. hacer una observación respecto al tema de la duración del contrato. Porque también hay otras normas que, por ejemplo, en materia de contrato docente, también hay una duración que es distinta a la duración normal, ¿ya? O habitual, es de un año. Pero eso no quiere decir que no se pueden aplicar causales de despido. Entonces acá, digamos, es una lógica similar, no son las mismas reglas, pero es una lógica similar. Eso solamente para poder complementar la documentación. Voto a favor. Perdón, voto en contra, en contra. Vota en contra del diputado. Parece que no sumar la lista con el diputado. Sí, lo tengo claro. ¿Dónde apareció Julián? Ah, esa manera. ¿Qué hago yo ahora? ¿Quién te pasó ahora? Aquí estamos en votación. Esperen, el representante del ministerio está pidiendo la palabra. Estamos en votación, pero si no hay problema, que perfecto, en votación. Señor Giordano, ¿cómo vota usted? En contra, secretario. Señor González. Señor Hitch. En contra. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Santana y señor Sauer están pareados. Señor Ulloa. Señor Undraga. Presidente. Contra. Lo está proclamando. En contra. Resultado de la votación, presidente, 2 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación. Se rechaza la indicación. Diputado informante. Diputado informante. Informó la señora Sandón. Mantenemos. Diputado Sandón. Ya, perfecto. La diputada Sandón es la diputada informante. A ella le tocó en... ¿Está de acuerdo? Si no podemos hacer que corra. Votó en contra, pero... ¿Quién? O sea, votó a favor. ¿Qué le importa? Pero ella informó una vez. Si no hay problema que ella informe. Si alguien quiere informar. ¿Alguien se ofrece a informar? Pero más allá de las justificaciones, ¿alguien se ofrece a informar? Ok, yo no me ofrezco, pero yo propongo al diputado Cuello, presidente. Se propuso el diputado Cuello. ¿Alguien está en contra? Ya, perfecto. Diputado Cuello, usted es el informante. Oiga, no me la deje boteando. Trato de ser respetuoso, no me deja. Ya, despachamos por tanto el primer proyecto en segundo trámite. Le agradecemos al ministro por acudir. Gracias por aclarar los puntos que se manifestaron en esta comisión. Está en libertad de acción, estimado ministro. Solamente vino a conversar sobre el de salvavidas porque su indicación era la que incorporó el gobierno en su momento. Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. Un abrazo a todo su ilustrísimo equipo. No, estaba pareado, Saúl. No, Saúl no votó. Pareado. En contra. A favor. Vamos a comenzar el segundo punto. Este segundo punto modifica la ley 18.700 para otorgar un día, diputado,
para otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos correspondiente al boletín 17.221-13. Recordemos que esto ya se aprobó en esta comisión, se aprobó en general en la sala de la Cámara de Diputados, se incorporó una indicación que es la que vamos a leer a continuación, así que le pido al secretario por favor que lea la indicación. Silencio en la sala, por favor. Secretario, adelante, lea la indicación. Sí, la indicación presentada por la diputada Natalia Romero, señora Natalia Romero, dice así: para añadir en el proyecto de ley un nuevo artículo segundo del siguiente tenor. Artículo segundo. Los estudiantes que se encuentren cursando estudios en instituciones de educación superior pertenecientes al sistema de educación superior contemplado en el artículo 4 de la ley número 21.091 sobre educación superior tendrán derecho a justificar su inasistencia a actividades o evaluaciones académicas cuando hubieran ejercido la función de vocal de mesa en un proceso electoral o plebiscitario administrado, supervigilado y fiscalizado por el servicio electoral, sea por obligación o por acto voluntario. La forma de ejercer este derecho será determinado por cada institución de educación superior. Esa es la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ya, vamos directo al debate sobre el fondo de esta indicación. Diputada Osandón. ¿Alguien más? Diputado Hirsch, diputado Giordano y luego... Presidente, lo que pasa es que aquí, nosotros, personalmente lo voté en contra, he dicho siempre mis aprensiones, pero aquí estamos hablando como un supuesto como en futuras elecciones. Aquí estamos hablando de la elección pasada, que ya dieron los exámenes, que ya... ¿Cómo vas a ir hacia atrás a decir, profesor, me tomó un examen cuando fue ese día lunes? Creo que está como equivocado la temporalidad de la indicación, ¿cierto? Terminó el año académico, Y terminó el año académico, o sea, ya todo pasó. ¿Cómo vamos a ir hacia atrás a cambiar una situación? Creo que sería para una legislación en general. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Buena observación. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Adelante, diputado. Tengo dos dudas. Uno, respecto a lo que dice la diputada, yo entiendo que el artículo pero una confusión, quiero aclararme. Entiendo que el artículo transitorio es el que se refiere solamente a la elección anterior, pero el artículo, el proyecto mismo no. Se refiere al tema general. Sí, el proyecto mismo no está en el comparado. No, el transitorio es el que está relacionado con la elección pasada mientras que la indicación presentada no está referida al transitorio. No, Sí. proyecto presentado en la sala está bien. Se refería a la elección. Es solo transitorio. Presidente, de todas maneras tengo si me permite, el entusiasmo que hay en la sala. Presidente, perdón. Gracias. Estamos resolviendo una duda. Gracias. Tengo una duda práctica. Si avanzáramos con la indicación, en esa indicación habría que aclarar, tendrán derecho a justificar su inasistencia a actividades o evaluaciones académicas de qué días, de qué fechas. Al no tener una fecha, esto puede justificarse una inasistencia una semana después, 2 semanas después o 3 meses después. Es decir, si tomáramos la indicación, habría que precisar un periodo respecto del cual se justifica esa inasistencia. Solamente eso quería agregar por ahora, presidente. Sigue la discusión nomás. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Lo primero es que efectivamente concuerdo con lo que ha señalado por su intermedio, presidente, el diputado Hirsch, en relación a que efectivamente hay que precisar el alcance de los días que son justificables a propósito de este nuevo artículo, que en términos generales, respecto del proyecto original, a mí me parece complementario, ¿no? Como entender que existe una situación que puede afectar desde una perspectiva laboral, pero también desde otra académica. Por cierto que eso me parece relevante. Sobre lo que señala la diputada Sandón, presidente, mi percepción es que este no debiese ser un artículo segundo, sino que un artículo primero, que era lo que contenía el proyecto original. Lo que pasa es que eso, cuando lo votamos, lo eliminamos y finalmente solo quedó el transitorio. Pero originalmente esta era una norma de carácter permanente y lo que a mi entender hace esto es que crea un artículo primero donde hay una norma específicamente dirigida a la justificación del permiso académico, efectivamente con perspectiva de futuro, es decir, para las próximas elecciones y no para la pasada, y se le suma un transitorio laboral, que es lo que generó la controversia, pero
yo a lo menos creo que haciendo la precisión respecto de cuál es el día que se justifica, porque no creo que sean días, pero eso es sujeto al debate, haciendo esa precisión a mí me parece que complementa el proyecto y que abre la puerta para algo que comprometimos también cuando discutimos esto, que es en algún momento discutir una política permanente respecto de condiciones laborales para quienes ejerzan la función de vocal de mesa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. ¿Le puedo dar la palabra al diputado Cuello y luego usted para que... Ya, diputado Sandón, adelante. Diputado Cuello. Ya, diputado Cuello. Gracias, presidente, gracias, diputado Sandón. Sí, en realidad me quería referir justamente a la moción original, al contenido original del proyecto, porque creo que, claro, tal como ha dicho el diputado Giordano y el diputado Hirsch, guarda coherencia con la indicación de la diputada Romero, porque la indicación de la diputada Romero son normas permanentes, que se refiere a los estudiantes. Concuerdo que hay que agregarle ahí una temporalidad. Entonces, solamente quiero leer lo que establecía el artículo primero del proyecto original, que decía que los trabajadores que se hayan desempeñado efectivamente como vocales de mesa tendrán de hecho un permiso de un día, el que podrán utilizar a su elección dentro de los 5 días siguientes a la respectiva elección. Es el artículo que establecía la norma permanente, claro, exactamente. Entonces, eso no pasó a la sala, ¿ya? Solamente pasó el descanso compensatorio, ¿ya? Entonces, pero en definitiva, yo estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Romero. Creo que sería bueno aprobarla a mi juicio. Y no sé si se podrá reabrir la discusión respecto de la norma permanente, presidente. Lo dejo, digamos, como a modo de propuesta para que guarde coherencia con la nueva indicación. Gracias, presidente. Diputado Sandón, y después vamos a dar un minuto porque tenemos un problema Eso, justamente, acá. tenemos que ver cuál es el origen, porque en el fondo, recordemos que a la sala pasó solo este artículo transitorio que hacía relación con eso, entonces la indicación se supone que es a eso, porque si no... Entonces, Ya. eso es lo que tenemos que definir, porque si no tendríamos que abrir el proyecto entero de nuevo y no se puede. Es Sí, que ese es el punto. demos un minuto, ya. Un minuto de... porque tengo que resolver esto. Ya revisado el acta, efectivamente se eliminó en un inicio la indicación permanente y quedó solamente el transitorio y por tanto el transitorio se aprueba. Pasa a la sala y retorna con una indicación permanente. Por tanto es admisible la indicación permanente dentro de una indicación transitoria, ¿ya? Este que es segundo trámite también puede ser objeto de indicaciones, ¿ya? Así que si es que hay alguien que quiera colocar una indicación, bienvenido sea. Diputado Cuello, adelante. Yo creo que lo que planteó la diputada Romero en su indicación, creo que está bien, es una buena idea. Sin embargo, claro, lo conversamos acá con los colegas, habría una incoherencia porque este proyecto está destinado originalmente a los trabajadores. Entonces, lo que yo quiero proponer como indicación es que, recordando lo que plantea la diputada Romero en su indicación, podamos agregar una norma que reconozca un día de permiso a los trabajadores que sean vocales en las próximas elecciones. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputada Osandón. También me gustaría que discutiéramos cómo se va a saber, a fiscalizar que ese estudiante de educación superior que fue nombrado vocal, porque lo único que se puede justificar, realmente haya ido a ser vocal, porque esas cosas se saben después. O sea, todos sabemos que las mesas al final se terminan constituyendo a veces por muchas otras personas y entonces, ¿quién puede justificar realmente eso, que la persona efectivamente estuvo ahí? No sé, un certificado de CERVEL que pasó ese domingo, porque todos sabemos que sobre todo muchos no se presentan y son reemplazados por las personas que están en la misma fila, entonces... Miren, a ver, este debate fue bien largo. Eran cerca de 160.000 personas que fueron vocales de mesa en octubre del año pasado.
De esas 160.000, no tenemos el dato de cuántas contaban con un contrato de trabajo, pero en función de lo que también hemos todos corroborado in situ, hay estudiantes, hay dueñas de casa, hay cuidadoras, bueno, las cuidadoras ahora se pueden justificar, hay funcionarios públicos. No es 160.000 permisos, es un porcentaje de aquello. Dicho eso, ya hablando sobre el fondo, creo que efectivamente acá hay un problema con la indicación que plantea la diputada Natalia Romero. No establece el periodo para el derecho a justificar y además dice que sea por obligación o por acto voluntario. Y solamente estaba considerado previamente a quienes fuesen vocales de mesa, independiente de sea obligatorio o voluntario, pero creo que cuando uno abre la puerta a la voluntariedad pueden ocurrir ciertas hipótesis de abuso de la norma. Todos fuimos estudiantes alguna vez. No digo que los estudiantes abusen, pero digo, si ya es difícil aprobar esta norma para los trabajadores, va a ser muy complejo construir una mayoría política para esta hipótesis. Lo digo con la buena fe, digamos, que confío en los estudiantes. Dicho eso, deme un segundo. Como ahora tenemos la posibilidad de ingresar indicación, yo creo que sería interesante, yo fui emocionante de un proyecto que se fusionó, de ingresar la indicación del artículo permanente para los trabajadores que se hayan desempeñado como vocales de mesa, que lo sometamos a votación. Yo en particular rechazaría la indicación de la diputada Romero y agregaría un artículo permanente. Es parte de la apertura que tenemos en este segundo trámite constitucional y el derecho de cada parlamentario a presentar una indicación. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Presidente, mire, creo que la idea es buena, pero mal implementada. Creo que es difícil de traquear lo que vaya a pasar con los estudiantes. Yo me imagino que tiene un bonito fondo, pero está sin fondo, básicamente. Yo sugiero, presidente, usted tiene la potestad de esto, yo sugiero que nos demos el tiempo, además para que la Secretaría nos pueda ordenar un poco los tiempos de esto, porque estamos como, puede ser que, presidente, se nos esté pasando algo, digamos, alguna norma legislativa que podamos cometer algún error importante. Entonces, yo estoy de acuerdo con las indicaciones, yo creo que esto hay que dejarlo para otra sesión, porque creo que improvisar en este momento, creo que nos podemos equivocar nuevamente, presidente. Yo creo que las elecciones faltan un buen rato todavía para que esto surja efecto, pero básicamente no está muy claro, ni la Secretaría lo tiene muy claro, ni nosotros, y además creo que, de verdad, insisto, la idea es buena, pero no es aplicable, y me da la impresión que tampoco es, digamos, seguible por otras entidades. Así que, presidente, creo que improvisar en el futuro de los chilenos creo que es un error. Gracias, diputado Lavé. Diputado Undurraga, y luego le quiero dar la palabra al secretario, que tiene muy claro lo que sucedió en la comisión y que nos va a explicar tanto lo que aprobamos esa vez y las posibilidades que tenemos en esta comisión para aprobar cualquier tipo de indicación. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Cuando se planteó este proyecto de ley, se planteó porque una elección en particular donde la carga para los vocales fue muy fuerte. Y fue una carga muy fuerte por lo compleja de la elección, por la cantidad de votos, por lo grande de los votos, por distintas razones. Y por lo tanto, a varios nos pareció que respecto a esa elección en particular, nos parecía razonable que hubiese una compensación de un día, además del estipendio económico que se recibe. Hacer una norma permanente va a ser para las elecciones complejas, pero también para los plebiscitos que es de fácil despacho. Entonces, por eso es que algunos planteamos en su momento que no era conveniente hacer una norma permanente, porque era distinto una votación compleja que termina a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, la revisión de parte de los vocales, que motivó a que aprobáramos esto, y contaron con mi apoyo, por supuesto, esa moción, a una votación simple,
porque esto si lo hacemos permanente para todo tipo de votación, un plebiscito, una votación de segunda vuelta presidencial, que es solamente marcar un voto y por lo tanto es de fácil revisión, donde el Estado de Chile lo que hace es hacer un pago y además tendríamos un día extra. Entonces, creo que no es proporcional. No es proporcional. El objeto de la moción era para resolver un problema y compensar adecuadamente. De acuerdo. Pero hacerlo permanente para todo tipo de elección creo que no es el camino, presidente. Por eso yo quiero argumentar más respecto al fondo que al procedimiento, como argumenta aquí el diputado Lavé. Hacerlo para todas las elecciones, independiente de su complejidad, porque podríamos decir, mire, aquellas que sean complejas y la complejidad la determinará el CERVEL, por ejemplo. Podríamos hacer una cosa así. Pero hacerla para todas, me parece que no va en el espíritu inicial de la moción. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Antes de darle la palabra al diputado Sandón, le doy la palabra al señor secretario para que pueda aclarar lo que está acá en el comparado y las posibilidades que tenemos en esta comisión. Presidente, yo creo que con la intervención del señor Undurraga se aclara muchísimo la situación, porque el proyecto original consideraba un artículo permanente que le daba derecho a los vocales de mesa a un permiso de un día para utilizar a su elección dentro de los 5 días siguientes a la elección. Esa era la norma permanente y después había un artículo transitorio que dice lo que dice hoy día el proyecto de ley nuestro. Ese artículo primero, por las razones que pone el diputado Undurraga, fue modificado, fue sustituido, el texto del proyecto fue sustituido por el artículo transitorio que aparece en el informe de la Comisión de Trabajo. En consecuencia, lo que aprobó la Comisión en definitiva es lo que aparece en el texto que ustedes tienen en el comparado. Y en eso no hay duda alguna, señor Lavé. Ahora, en esta instancia ustedes pueden presentar las indicaciones que quieran, no tan solo las que se presentaron en la sala, pueden presentar nuevas indicaciones también ustedes. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Sandón, y vamos a comenzar a cerrar el Presidente, debate. yo solo para la historia de la ley, yo creo que yo al menos personalmente, y creo que varios de nosotros votamos en contra, porque en el fondo aquí existió un error de planificación del Estado y los que están pagando son los empleadores, incluso el Estado, porque no sabemos cuántas personas son empleados públicos. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué si hay una votación que está mal diseñada por distintos motivos, tengan que ser los empleadores los que tienen que llevar el costo de un mal diseño de algo que ha hecho el Estado? Entonces yo quiero que eso quede sumamente claro. Yo no estaba por su intermedio en la línea del diputado Undurraga, que estaba de acuerdo. Siempre he estado en contra porque creo que no es justo que termine pagando el empleador un mal diseño de un evento que realiza el Estado, y que también esto, curiosamente, tiene que tener costo para el Estado, porque yo le aseguro que en ese porcentaje tiene que haber algún porcentaje también de personas que trabajan en el Estado. Entonces, por ahí está el problema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Se ha presentado una indicación que le va a explicar el diputado Cuello. Sí, presidente, mire, más que explicar la indicación, pero también hacerme cargo de lo que plantea el diputado Undurraga por su intermedio. O sea, primero, insisto que la indicación tiene por objetivo, en el fondo, establecer una norma permanente que sea coherente con la indicación que ha propuesto la diputada Romero respecto de los estudiantes. Entonces, para que sea coherente, creo que es pertinente que también se otorgue un permiso a los trabajadores. Ahora, respecto de lo que plantea el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, me parece razonable que hay elecciones de distinto tipo, y un plebiscito obviamente que no tiene la misma carga desde el punto de vista de lo que hay que hacer ese día, de las labores de vocal, que una elección de otra naturaleza. Entonces, lo que quiero decir es que la indicación habla de elecciones, no votaciones. Las votaciones comprenden tanto los plebiscitos, por ejemplo, como las elecciones, que pueden ser elecciones unipersonales, plurinominales, etcétera, o sea, de distintos tipos. Entonces, yo creería que con esa formulación, elecciones se salva y excluye los plebiscitos, que obviamente son una votación de menor carga de esfuerzo, energía. Ahora, si eso no es suficiente, podríamos ver alguna alternativa para en el fondo acotar más aún esta fórmula de tal manera que en el fondo sea proporcional, como lo ha indicado el diputado Undurraga, el permiso a la carga del trabajo como vocal. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado.
Mire, se ha presentado esta indicación, que es la misma que está en el proyecto anterior. Si la puede leer, señor secretario. ¿Entiende la letra? Sí. Sí la entiende, perfecto, léala. Sí, la indicación que se ha presentado dice lo siguiente, es casi exacta la que estaba en el proyecto original, solamente se le elimina la palabra efectivamente, ¿ya? Dice, los trabajadores que se hayan desempeñado como vocales de mesas receptoras de sufragio tendrán derecho a un permiso de un día que podrá elegir a su elección dentro de los 5 días siguientes a la respectiva elección. Lo que decía el proyecto de la comisión original, que el proyecto de ley que se presentó a la comisión dice los trabajadores que se hayan desempeñado efectivamente como vocales de mesa receptora tendrán derecho a trabajar. Perfecto. No, si hay un registro, no, si hay un registro. No, pero esto es permanente, ¿eh? Es permanente. Esto es norma Ya, permanente. vamos a someter a votación. Diputado Hirsch, y vamos a cerrar este debate porque ya estamos Pero en la hora. ¿las vamos a votar las dos indicaciones por separado? Sí, por Es separado. que en ese caso, a mí me gustaría, si queremos resolver el problema que mencionaba el diputado Undurraga, en el de la diputada Romero, efectivamente se habla de proceso electoral o plebiscitario. Si queremos dejarla concordante con la que se acaba de presentar ahora, como ambas son permanentes, habría que presentar una breve indicación que elimine la palabra o plebiscitario, de tal modo que quede solo para procesos electorales y tal vez, considerando el otro aspecto, y no incluir segundas vueltas. Bastaría que se agregue esa frase y quedan concordantes ambas indicaciones. Exactamente. A ver, ya, vamos a abrir un debate respecto entonces de ambas indicaciones, pero déjeme hacer una pregunta. Tenemos una indicación que vino de la sala, que es, digamos, la que estamos convocados a llamar, y luego nosotros podemos hacer una indicación más allá que sea permanente o no. Si ya se declaró admisible por la sala como permanente dentro de un artículo transitorio, es posible. Por tanto, yo quisiera, primero que todo, poner en votación el artículo único que plantea la diputada Natalia Romero. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, después podemos modificar y pueden ingresar otra indicación. Si no hay, digamos, restricción ni prohibición para incorporar alguna otra indicación. Diputado Undurraga. ¿Se pueden? Es que, presidente, son de naturaleza distinta a la que plantea la diputada Romero a la que se plantea respecto a los días de permiso. Porque sea la votación larga o sea la votación corta, si un estudiante está siendo vocal, tiene menos tiempo de estudio. Entonces la diputada Romero tiene razonabilidad en la medida que sea lunes y martes. No porque está abierto, ¿no? Pero la otra, la permanente en cualquier tipo de elección, tener una compensación de día me parece que no es proporcional, ¿ah? Pero bueno, ya argumentado en eso, usted conoce mi posición. Ya, a ver, está bien que justifiquen, pero para eso también está la posibilidad de generar propuestas escritas de cómo quieren que quede la norma para ver si es que en algún punto son coherentes o no. Además de lo que dice el diputado Undurraga, señalar que el tema de la voluntariedad en el ejercicio de la vocalía de mesa o en justificar la inasistencia a actividades o evaluaciones. O sea, no solamente evaluaciones, sino que también actividades. Entonces, hay varios elementos que están dentro de la indicación de la diputada Romero que creo que son debatibles. Son debatibles. Entonces, para ir y precisar, presentemos indicaciones respecto de cada uno de los elementos antes de poner en votación en general el proyecto del artículo. Presidente, pero una acotación. No ¿Secretario? se pueden presentar indicaciones a la indicación de la diputada. No, tiene que ser Las otra indicaciones indicación. nuevas. Sí, exactamente. Y no hay límite respecto del tipo de indicación, ¿por No hay cierto? límite. Perfecto. Diputado, Sí, pero- diputado Cuello, luego diputado Hirsch. No, Diputado Hirsch, adelante. gracias. Entonces, a Secretaría, es que estamos redactando acá una, tendría que ser para reemplazar, la indicación tendría que estar No, redactada en esos es términos. una nueva. ¿Ah? Para agregar. No, es que, sí, pero es que para agregar a la de la diputada Romero, no, porque... Para agregar un nuevo inciso, para agregar un nuevo artículo, pero no refería a la indicación de la señora. Pero tampoco entonces vamos a poder modificar esa indicación. La pueden hacer de nuevo, modificándola. Eso digo, para modificar el texto que queda de tal manera...
Ya, esperen, orden. Diputado, llegó una indicación compacta de Natalia Romero y que tenemos que aprobarla o rechazarla, nada más. Sin perjuicio de aquello, podemos agregar otras indicaciones. Esa es básicamente la fórmula. Puede ser la misma, puede cambiar la palabra, puede modificarla, pero es otra indicación de su autoría, no de la autoría de Natalia Romero, que en sala fue enviada a la comisión para tramitarla. Así que vamos a poner en votación el artículo único de la diputada Natalia Romero y luego vamos viendo el detalle de las otras indicaciones que se desarrollan. Así que en votación, señor secretario. La indicación de la señora Natalia Romero. Señora Sicardini, ¿cómo vota? Señor Cuello. Señor Cuello. Abstención. Señor Giordano. ¿Cómo vota, señor Giordano? Sí, en contra, secretario. Señor González. Señor Hitch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Santana, señor Sagua, señor Ulloa. Señor Undurraga. Contra. Señor Lavé. Contra. Presidente. En contra. 7 votos en contra, presidente, ninguno a favor, 2 abstenciones. Rechazar la indicación. Perfecto, rechazada la indicación de la diputada Natalia Romero. Ahora se acogen las indicaciones que quieren presentar. Vamos a dar un minuto de espacio para poder redactar la indicación. Reiniciamos en un minutito más. Señor secretario, por favor, ¿puede dar lectura de las indicaciones presentadas? A ver, la primera indicación, que sería artículo permanente, ¿ya? Dice lo siguiente: los trabajadores que se hayan desempeñado como vocales de mesa receptoras de sufragio tendrán derecho a un permiso de un día que podrán elegir a su elección dentro de los 5 días siguientes a la respectiva elección. Inciso segundo. El permiso establecido en este artículo no procederá respecto de plebiscitos o segundas votaciones de presidente de la República o de gobernadores regionales. Ese es el primer artículo que se está proponiendo, que pasaría a ser artículo primero del proyecto que teníamos pasado. Con carácter permanente. Aquí se agrega un artículo segundo que dice: las y los estudiantes que se encuentren cursando estudios en instituciones pertenecientes al sistema de educación superior contemplado en el artículo 4 de la ley 21.091 sobre educación superior tendrán derecho a justificar su inasistencia a evaluaciones académicas cuando hubieran ejercido la función de vocal de mesa en una elección supervigilada y fiscalizada por el servicio electoral el día inmediatamente anterior a la ausencia justificada. Presidente, Gracias, señor secretario. Diputado Lavé, yo tengo la palabra. Gracias, presidente. Presidente, a ver, creo que estamos haciendo mal las cosas, primero. Creo, porque el espíritu del proyecto en su momento fue para una elección que ya pasó. Por ende, sí, el proyecto era para las elecciones del 2024. Ya pasó. Y ahora estamos improvisando en nuevas indicaciones, pero bueno, ya me voy a quedar con mi opinión personal. Presidente, me gustaría que el secretario se pronunciara si es que esas dos indicaciones son si son admisibles o no son admisibles. Perfecto. Porque me da la impresión que pueden rogar gasto. Ya, yo tengo una acotación a la indicación, si le parece a los mocionantes, excluir las primarias. Creo que deben ser excluidas explícitamente. Ya, entonces, si pueden, aquí... ¿Y por qué la primaria? Si lo van a hacer vocal de mesa igual. Hay exclusión de segunda vuelta, de gobernadores, de presidentes, y creo que las primarias también deben ser excluidas. Solamente elecciones generales, y además voto voluntario.
No, las primeras son voluntarias. ¿Puede hacer la modificación? Sí, es verdad. Estamos. No. Ser vocal es obligatorio. Ser vocal es obligatorio. Estamos tomando en consideración la argumentación de el peso del trabajo de contar votos obligatoriamente en elecciones que son obligatorias. ¿Ya? Ese es el criterio con el cual estamos dando un permiso laboral. Además, está el criterio de la carga para las empresas. Se multiplicarían las cargas de las empresas. Además está el criterio de la segunda vuelta, también multiplicaría la carga de la empresa. Por tanto, reducir las hipótesis en las cuales se debe dar el permiso creo que permite avanzar a un consenso, ¿no? Diputado, ¿alguien? Diputado Undurraga, diputado Hirsch, diputado Cuello, perfecto. Que la Secretaría se pronuncie sobre la admisibilidad. Ya, señor secretario. Presidente, el proyecto original otorgaba un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos. Esa es la idea matriz del proyecto, esa idea la consideró admisible la sala en su inicio de tramitación. La comisión, las indicaciones presentadas hoy día siguen esa misma idea matriz, que otorgar un día de permiso a los vocales de mesa que participen en elecciones. Entonces no veo que haya inadmisibilidad por el tema de la concesión de un día de permiso a los vocales de mesa. Ya, última palabra, diputado Cuello, y la ponemos en votación. No, pero sobre el punto. Sobre el punto, última palabra, diputado Cuello, diputado Lavé, y la ponemos en votación. Sobre el punto, presidente, yo creo que estamos haciendo bien las cosas, presidente. Mire, respecto solamente para reforzar la cuestión de la admisibilidad, este fue un tema que ya debatimos en su oportunidad sobre este proyecto, porque esto no fue objeto de ninguna impugnación de admisibilidad de la sala. ¿Y por qué? Porque hay múltiples proyectos de ley, muchas mociones que muchos de nosotros hemos patrocinado, incluso o copatrocinado, que establecen días de permiso laboral por distintas razones. Entonces, en definitiva, el criterio de la sala, que la Secretaría ha sido permanentemente no cuestionar la admisibilidad. En consecuencia, aquí solamente se ratifica algo que ya está establecido. Eso. Gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputado Lavé, y colocamos en votación. Preguntarle a la Secretaría si corresponde que o yo puedo ejercer mi derecho a que se vote la admisibilidad para que quede en la historia de la ley cómo votamos cada uno un proyecto que yo al menos no considero inadmisible. Eso, o sea, la indicación. Sí, presidente, corresponde que un diputado pida la inadmisibilidad de una indicación, porque las indicaciones también deben someterse al tema de la admisibilidad. Por separado, entonces. Ya, perfecto. Vamos a, en función de la petición del diputado Lavé, vamos a votar la admisibilidad de las dos indicaciones y luego inmediatamente vamos a votar las indicaciones en caso que se declaren admisibles. Adelante, señor secretario. Vamos a votar. La primera es la general central, que es el artículo 1. Vamos por orden. Alejandra, más hoja de votaciones todos. Ya, vamos a votar la admisibilidad de la indicación que incorpora un artículo primero al proyecto de ley, que se dio lectura. ¿Quiénes? Vuelve al proyecto original con el agregado de que no se considerará en plebiscito ni en elección de gobernadores. Así es. Está reclamada la admisibilidad, se va a votar la admisibilidad que el presidente ha declarado. Los quienes estén a favor, votan a favor de la admisibilidad, los que voten en contra, votan en contra de que la indicación sea admisible. Señora Sicardini, señor Cuello. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor González. Señor Hirsch. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Sandón. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. 5 votos. Perdón, señor, disculpe, presidente. Le estaba dejando afuera. Hay que tomarle la votación. ¿Cómo vota, señor González, usted? Abstención. 5 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención.
Rechazar la inadmisibilidad, presidente. Aprobar la admisibilidad. Ya, se aprueba la admisibilidad y por tanto inmediatamente pasamos a votar, por tanto, el artículo. Luego vamos con el segundo. La misma, exactamente. Esta ya no es admisibilidad, es votar, se declara admisible, se vota. Luego vamos con el segundo. Señora Chicardini. Señor Cuello. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor González. Señor Hirsch. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Ulloa. Señor Undurraga. En contra. Señor presidente. A favor. Señor González. 5 votos a favor, presidente, 3 en contra, 1 abstención. Aprobar la indicación. Ya, vamos con la admisibilidad de la segunda indicación. Déjeme ordenar estas cosas, porque se me van a perder después. Sí, reclamó las dos. Legítimamente reclamó las dos, así que vamos a votar las dos. ¿Reclamó la segunda admisibilidad? No, las dos. Sí, reclamó las dos, señor. Alejandra, clip. Le damos la bienvenida al diputado que tiene, entiendo, un punto que colocar en tabla. Vamos a terminar la votación y le vamos a dar la palabra. Gracias, presidente. Ya, la admisibilidad, la segunda indicación. Vamos con la admisibilidad. Estamos. Artículo segundo. Espere, tiene, diputado Hitch, muy brevemente sobre el punto. Sí. Ya. Vamos a votar la admisibilidad del artículo segundo que se agrega al proyecto, que si no lectura de la indicación, que se refiere a los estudiantes. Como votación ayer, Chicardini, señor Cuello. A favor de la admisibilidad. Señor Giordano. A favor de la admisibilidad. Señor González. Señor Hirsch. A favor de la admisibilidad. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. En contra. Señor González. Contra. Señor Lavé. Señor presidente. A favor. 6 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención. Aprobada la admisibilidad. Vamos, por tanto, a votar la indicación. Adelante, señor secretario. Señora Chicardini, señor Cuello. Señor A favor, Cuello. a favor. Señor Giordano. A favor. Señor González. Señor Hirsch. A favor. Señor Lavé. Contra. Señor Leal. Señor Sandón. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. Abstención. Señor González. Señor Ibáñez. A favor. 5 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones. Aprobada. Ya, con esto se despachan ambos proyectos que teníamos en la orden del día. El diputado informante. Señor Ibáñez. Usted fue el diputado informante. Si alguien quiere ser diputado informante, yo no tengo ningún problema. Ya, señor Ibáñez. Ya, perfecto. Ya. Tenemos sesión especial. Brevemente le vamos a dar la palabra a usted, diputado, que tiene algo que comentar sobre un proyecto de ley. Me justificó que no pudo llegar a los varios, pero tiene un minuto. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a la comisión. Presidente, es la tercera o cuarta vez que vengo a esta comisión, entendiendo que hay prioridades del Ejecutivo y de otra naturaleza. Quiero decir algo muy relevante. Hoy día tenemos que lamentar la muerte de un colega distinguido de la quinta región, el doctor Roy Sodes, a quien conocía más porque fuimos compañeros de generación, por cáncer gástrico. El cáncer gástrico, señor presidente y estimada comisión, cobra 3.200 vidas o más anualmente. Y es en Chile una condición que al cabo de 5 años tiene una sobrevida de solo 10%, en circunstancias que en países como Japón, que tienen las mismas tasas de morbilidad que la nuestra, tiene una expectativa de vida de 5 años de un 90%. ¿Y esto cómo se ha conseguido? De una manera muy simple, haciendo una endoscopía gástrica.
o una panendoscopía que explora el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado. Este es un tema, señor presidente, que además es transversal, no tiene color político, no respeta niveles socioeconómicos, nada. Simplemente le puede dar al que le toca, le toca. Y este examen, que es inocuo por lo demás, permite detectar precozmente lesiones que se pueden tratar en forma oportuna y evitar las complicaciones graves y, por supuesto, la mortalidad, pero además permite detectar prematuramente el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está presente en más del 50% de la población chilena y que es claramente un predictor de riesgo. Eso está determinado por la ciencia. En más de un 80% de los casos existe una correlación que en el curso de 10 años termina finalmente provocando un CA gástrico. Entonces, presidente, quiero pedirle tenga en consideración la posibilidad de poner finalmente este proyecto que lleva un año en esta comisión más o menos, ponerlo en tabla para su rápida discusión. Brevemente le comento, este proyecto apunta a reconocer el derecho de todo trabajador o trabajadora a gozar de un permiso laboral para la realización de este examen preventivo y la detección temprana de la bacteria y del cáncer gástrico, eximiéndolos además de orden médica para su rendición y estableciendo a los empleadores el deber de promover el ejercicio de este derecho. Señor presidente, hago hincapié en que este no es un examen en que uno le den 2 horas de permiso, ni siquiera una mañana para ir a tomarse el examen. Cualquiera de acá que se haya hecho este examen sabe que lo deja 12 horas sedado, porque se usa midazolam, que incluso produce amnesia temporal. La persona debe ir acompañada, no puede manejar, se produce un estado confusional. Entonces, evidentemente necesita un día de permiso. Eso es todo, presidente, esperando que la comisión tenga bien poner este proyecto en discusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado y doctor Palma. Lo vamos a tener en consideración para cuando discutamos la tabla. Se cumplió el objeto de esta sesión, pero solamente mencionar, parlamentarios presentes, no es de mi intención hacer que los proyectos se aprueben rápidamente sin discusión, sin antes yo informarlo en la citación. Por eso quiero mantenerlo a todos informados para que cuando se vaya a votar, para que no me reclamen, digamos, de que no, es que se está votando porque no están presentes los de mi lado. Voy a avisar siempre con mucha anticipación que vamos a poner en votación y allí el que llega, pero es parte de la responsabilidad individual de cada uno. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.